Lejos en el tiempo, en 1565 comenzaba a escribirse esta historia en un lugar llamado Ibatín. Ibatín, uno de los primeros asentamientos de españoles en el noroeste de lo que es hoy el suelo argentino. Había sido fundada en las laderas de la Conquija, a orillas del río Monteros por Diego de Villarroel. En cada amanecer, y durante 120 años, los primeros españoles llegados a estas tierras templaron su fe con la devoción a la sagrada imagen de la Virgen de la Merced traída desde Cusco, Perú, por frailes españoles. La presencia mercedaria marcó el rumbo de la religiosidad en la población española y en la conquista espiritual de los naturales, indios y mestizos. Junto a la tarea de evangelizar a los indios, las órdenes religiosas comenzaron a enseñarles los rudimentos de las primeras letras. La apertura de un convento determinaba la aparición de una escuela de primeras letras. En la jurisdicción del Tucumán, los primeros maestros fueron los mercedarios. Pero la vida en Ibatín se daba en condiciones muy duras, y fue entonces que, atormentados por sequías, inundaciones y terribles enfermedades, debieron dejar aquel asentamiento de alto riesgo. En su duro peregrinaje hacia el nuevo sitio, bajo la dirección del capitán Miguel de Salas y Valdés, la sagrada imagen de la Virgen de la Merced presidió la difícil empresa de movilizar el vecindario con sus modestas pertenencias. Un cabildo expresamente reunido el 30 de septiembre de 1687 declaró a la Virgen abogada de la ciudad por los favores dispensados, mandando a celebrar su festividad y novenario con los vecinos de la ciudad. La devoción popular por la Virgen de la Merced se expresaría años más tarde con los tradicionales misachicos, que conservan intacta la religiosidad de la gente, renovada cada 24 de septiembre en su festividad. Grupos de peregrinos llevan por distintas poblaciones la venerada imagen de la Virgen de la Merced y hacen oír durante el recorrido sus cánticos y sus rezos. En 1796, el Cabildo proclamó a la Virgen de la Merced protectora de la ciudad, basándose en la tradición recibida desde tiempo inmemorial, ya que la ciudad había padecido el castigo de frecuentes temblores que cesaron cuando se imploraron las divinas providencias por medio de la Virgen. Precisamente a mediados de 1812, el ejército del norte, inexperto, débil y mal equipado, tenía la orden de retroceder hasta Córdoba, pero Tucumán no estaba dispuesto a caer bajo el dominio español. El pueblo tucumano le pidió formalmente a Belgrano reforzar su ejército y presentar batalla, porque las armas patriotas debían consolidar nuestra independencia política. En soledad, Belgrano decidió entonces desoír al triunvirato y dar batalla en Tucumán. Con un ejército en retirada, pero con la moral alta y una acentuada religiosidad, el general patriota imploró la protección de la Virgen de la Merced, que en otros duros trances ya supo responder al ruego de los tucumanos. Además, el religioso general patriota decidió distribuir entre sus hombres cientos de escapularios de la Virgen, a quien eligió como patrona de su ejército, encomendando a ella su auxilio y protección en este momento tan difícil. Uno de los factores decisivos para el triunfo fue la caballería gaucha tucumana, que con lanzas en ristre, a toda furia de sus caballos y haciendo sonar sus guardamontes, pasaron por encima a la infantería española. Con la fuerza espiritual de su devoción mercedaria y con el coraje de su caballería gaucha, Belgrano pudo concretar en Tucumán la victoria en la más criolla de cuantas batallas se dieron en territorio argentino. Un mes después de este triunfo de las armas patriotas, en la procesión en honor a Nuestra Señora de la Merced, Belgrano le entregó su bastón de mando y la consagró generala del ejército. El general José María Paz narra en sus memorias la profunda piedad que traducía el semblante de todos. Ese sentimiento fue mayor cuando desembocó la procesión al campo de batalla y repentinamente el general Belgrano dejó su puesto y se dirigió hacia la imagen de la Virgen. La procesión entonces paró
Todos estaban pendientes de lo que haría el general, quien hizo bajar las andas hasta ponerlas a su nivel, entregó el bastón que llevaba en su mano y lo acomodó por el cordón en las manos de la Virgen. El general Paz reconoce que en aquel instante la conmoción fue universal. Hay ciertas sensaciones que perderían mucho queriendo ser explicadas. Al menos yo no me encuentro capaz de ello, diría el general Paz en sus memorias al relatar aquel momento sublime. La patria puede gloriarse de la completa victoria que han obtenido sus armas el 24 de septiembre de 1812, día de Nuestra Señora de las Mercedes, bajo cuya protección nos pusimos, decía el parte enviado por Belgrano al gobierno nacional. El bastón entregado por el general patriota es una reliquia histórica que se conserva en el actual camarín de la Virgen, junto a una réplica. También, en una de las naves principales del templo, hoy se exhiben dos banderas. Una tomada al enemigo realista en la batalla de Salta en 1813, que envió el general Belgrano con la indicación de que sea custodiada por la Virgen por su singular y sensible protección. La otra bandera fue capturada en Humahuaca en 1817 y Belgrano la envió a Tucumán para ser colocada en el Templo de la Merced. La celebración que presidiera el 27 de octubre de 1812, Belgrano en los predios de la Ciudadela, hoy un venerado paseo público de los tucumanos, fue una fecha heroica que marcó un hito en la devoción mariana. Desde entonces la historia de la patria y la adhesión espiritual a la Virgen de la Merced se fundieron en un solo sentimiento popular de los tucumanos. La ciudad desbordaba de alegría, de alivio y gratitud. Terminaban los días de zozobra. Una nueva esperanza alentaba los corazones. La causa de la patria estaba salvada. La batalla de Tucumán marcó para siempre el límite que los ejércitos españoles no debían traspasar. Y desde aquel 24 de septiembre, la bandera de los realistas jamás volvió a flamear victoriosa en el suelo tucumano. Los años pasaron y la devoción a la Virgen se vio no solo inalterada, sino en constante crecimiento. Fieles y devotos se congregan junto a los misachicos que llegan con fervor y honda religiosidad desde todos los rincones de la provincia. La coronación de la Virgen fue autorizada por su santidad Pío X por gestión del obispo de Tucumán, Monseñor Padilla y Bárcena. La valiosa corona fue diseñada en París y se fabricó en Buenos Aires. Es utilizada solamente en el día de su festividad. La vestimenta que usó la Virgen en su coronación en 1912 fue confeccionada en Buenos Aires. Un manto de seda blanca había sido bordado en oro finísimo de relieve sobre un diseño preparado por las hermanas esclavas. El escudo nacional está trabajado en seda, oro y plata. El escudo de la ciudad de Tucumán, al igual que el escudo pontificio, están bordados en oro. En un medallón bordado en la parte inferior, se evoca el episodio histórico de la entrega del bastón de mando por el general Belgrano. En las gestas de la emancipación y en la lucha contra los enemigos es generala. Su protección y su asistencia es la respuesta a la fe y la piedad sincera de sus hijos. El primer prócer que le invoca y la llama generala es precisamente su devoto, el general Manuel Belgrano, y le sigue en este ejemplo don José de San Martín. Recordemos entonces que la devoción mercedaria se había iniciado en nuestro suelo, en aquel lejano sitio de Ibatín, pero habría de registrar otros ámbitos de veneración hasta llegar a nuestros días. Desde una choza muy humilde hasta un primitivo templo edificado a fines del siglo XVII sobre la actual calle 24, pero de un solo campanario, hecho de barro y poquísimo ladrillo. En gratitud a su protección, Belgrano dispuso que se formase una nueva parroquia llamada La Victoria, cuyo centro estuviese en el templo mercedario. Era su propósito hacer edificar en Campo de las Carreras una iglesia nueva. Pero fue la culminación de una singular obra de filantropía de don Alfredo Guzmán y su esposa Guillermina Leston, lo que permitió erigir el actual y magnífico templo en la intersección de las calles Rivadavia y 24 de septiembre.
El templo es de una estructura monumental de 33 metros de altura y 3 naves, de un estilo neocolonial que era el preferido para este tipo de construcciones en la década del 40. El arquitecto Gustavo Harry revalorizó el arte del periodo virreinal procurando una personalidad cultural propia y desechando el aluvión de formas europeas que no reconocían lazos con nuestra historia. La decoración interior es obra del pintor italiano Giuseppe Versetti, quien recreó escenas de la batalla del Tucumán y rescató la devoción mercedaria del general Belgrano. En el friso que representa los preparativos de la batalla, el artista rodeó a Belgrano por figuras representativas del mundo social de aquellos tiempos: vecinos pudientes, campesinos y soldados con el fondo del caserío de la época. El friso derecho revive la escena de la entrega del bastón de mando. El escenario es campo de las carreras después de la acción. La imagen de la Virgen es conducida por tucumanos de distinta extracción social y detrás suyo la tropa es protagonista, regresando al campo de acción con sus heridos, recibidos por una mujer de brazos abiertos. Pero sin duda son los 93 vitrales los que le confieren al templo el ambiente místico apropiado. Los bocetos fueron realizados por el español Antonio Estruch. Prestigioso pintor religioso, Estruch combina adecuadamente los motivos iconográficos con ornamentales geométricos que ayudan a lograr un efecto visual realmente espectacular. El templo está dotado de un altar mayor y 2 capillas laterales. En el altar derecho se encuentra el Señor de la Salud, una obra maestra de la imaginería colonial y cuya devoción en Tucumán arranca desde los tiempos de la colonia. Es una talla de grandes dimensiones en madera dura encarmada y policromada. Es una imagen de gran realismo que revela la mano maestra de algún reconocido artista del Alto Perú. Se complementa con el desborde de la policromía que describe un cuerpo atrozmente torturado, utilizando recursos diversos y en marcado contraste con la serenidad de su rostro. También se conserva en el templo un antiguo pesebre con figuras de la escuela popular cusqueña, tanto en los elementos materiales como en la concepción formal, lográndose una escena colorida y plena de ingenuidad. Cada año, en el primer minuto del 24 de septiembre, esta imagen recibe el homenaje de los gauchos, que con guardamontes y trajes típicos llegan hasta la vereda del templo y saludan a la Virgen Generala en una ceremonia ya tradicional y que marca la apertura del fasto anual en su homenaje. Decenas de jinetes de distintas agrupaciones tradicionalistas llegan para la veneración de la Virgen, ligada por siempre a la historia y a las más caras tradiciones del pueblo tucumano. En esta jornada se renuevan en el templo las expresiones de fe y devoción, que tienen uno de sus momentos salientes en la misa de solemnidad. Concluida esta ceremonia, la imagen de la Virgen es llevada hasta el convento de las Hermanas Esclavas. Desde allí, al promediar la tarde del 24, regresa al campo de las carreras, aquel histórico escenario de la heroica batalla de Belgrano. Desde ese lugar, la Virgen preside una emotiva procesión, ya consagrada como una de las fechas significativas del calendario de fastos religiosos de los tucumanos. Su imagen venerada recorre las calles de la ciudad saludada por vítores y se lanzan pétalos de rosa desde los balcones.